Bendito Dios. 9:1, vamos a comenzar. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su bendito Espíritu. Dice Hechos capítulo 9, versículo 1 hasta el 7. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las iglesias de Damasco, sinagoga, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice el 3: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Padre amado, bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias, mi Padre eterno, porque eres tú el grande y el poderoso, mi Señor. Eres tú quien nos has guardado y nos has bendecido en este precioso día, mi Rey. Eres tú quien nos has dado ese alimento, Padre amado. Solo queremos decirte gracias en esta hora, Padre. Ahora, Padre Santo, queremos hablar de tu linda palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios de los cielos, llenando mis labios de tu presencia y tu gracia y tu sabiduría, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en esta hora, mi Cristo amado. Llena este lugar de tu gloria y tu gracia, Padre. Llénanos de ti cada día más y más, Señor. Que seas tú hablando por medio nuestro, Padre Santo. Que sea usted, Padre Santo, tomando el control de mi vida, Señor. Aparta todo aquello que quisiera estorbarnos en tu casa, mi Cristo. Y ayúdanos, Padre, para que podamos hacer todo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, bendito Espíritu Santo. Bendito Dios. Bendito Dios. Palabra del Señor, hermano. Bendito el Rey. Nos sentamos. Bendito Dios. La palabra del Señor dice el encabezado de mi Biblia: conversión de Pablo, de Saulo. Bendito Dios. Todos sabemos esta historia de Pablo, hermano. Es una historia muy conocida. Pablo defendía su religión judía. Era un hombre entregado a su religión, hermano. Era un judío muy religioso. Defendía mucho, hermano, todo aquello. Por eso es que él, hermano, era así con todos los que eran cristianos en ese tiempo. Saulo perseguía las iglesias, echaba preso todo aquel que mencionaba el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas. Oiga, tenía el permiso de los quizás alcaldes o esas personas que mandaban esos pueblos, esas ciudades de ahí. Tenía el permiso para ir a estorbar a los hijos de Dios. Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Oiga, dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oiga, él tenía toda la autoridad para hacer contra todos los cristianos lo que a él le daba la gana. Pero oiga qué bonito, hermano, cuando Dios había puesto su mirada en Pablo. Oiga lo que pasó, dice la palabra del Señor. Pablo pensaba que perseguía a una herejía, mas Pablo no se daba cuenta que perseguía al Dios mismo. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Sabemos nosotros que conocemos la historia de Pablo, que esa luz que rodeó a Pablo era Dios mismo que lo alcanzó ese día en su misericordia.
aunque Pablo no andaba buscando a Dios, él andaba buscando a los que mencionaban y predicaban y habían creído en Dios. A esos andaba buscando. Ese mismo día que Dios lo alcanzó, ese mismo día que Dios lo encontró en el camino, porque dice que él iba camino a Damasco buscando a los cristianos. Eso andaba haciendo Pablo el día que Dios se le apareció en el camino. Oiga, dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Era Dios, hermano, que lo rodeó, lo alcanzó a Pablo ese día. Ese día llegó la bendición de Dios a la vida de Pablo. ¿Usted se ha preguntado cómo llegó Dios a su vida? ¿O usted sabe cómo Dios y en qué forma Dios lo alcanzó a usted? Porque yo sé cómo Dios me alcanzó a mí. Usted sabe cómo le alcanzó a usted. ¿Dónde estaba usted cuando Dios lo alcanzó? ¿Dónde andaba usted? ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo en ese momento cuando Dios lo alcanzó? ¿Sabe cuándo lo alcanzó Dios? Cuando usted dispuso su corazón para Dios. Cuando usted dijo, hoy voy a empezar nueva vida, ese día lo alcanzó Dios a usted. Porque ese día Dios me alcanzó a mí cuando yo dispuse mi vida para Cristo. Ese día usted y yo empezamos nueva vida en Cristo Jesús. Porque Pablo era un hombre, hermano, tremendo. Era un hombre perverso, era un hombre malo con los cristianos. Dice que perseguía, buscaba a los cristianos para meterlos presos, los azotaba, les daba a ver qué tanto le hacía a los cristianos. Pero era un hombre que no quería a Dios, porque él dice que perseguía mucho a los cristianos, pero en verdad, a quien perseguía a Pablo era Dios mismo. Era Dios mismo, porque más adelante le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Pablo persiguiendo a Dios mismo. Él andaba buscando a Dios mismo, pero oiga la misericordia de Dios. Dice que ese día iba Pablo buscando a los cristianos y ese día Dios le sale al encuentro en el camino. Ya no le permitió a Pablo que siguiera en ese camino perverso. Ya no le permitió a Pablo que siguiera haciendo daño a sus hijos, porque Dios siempre va a defender a su pueblo. Dios siempre va a defender a sus hijos. Dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, era Pablo persiguiendo al Dios de los cielos. Y Pablo decía que él perseguía a los hombres, a los seres humanos, ¿sabe? Pues es que, ¿sabe, mi hermano? Nosotros cuando alguien, hermano, nos hace algo o le hace algo a X hermano o a usted mismo, ¿sabe? No es a usted, no es con usted el problema es con el Dios de los cielos, ¿sabe? El Dios de los cielos, hermano, es a quien alguien hace daño. Alguien que quiera destruir una obra de Dios, una iglesia de Cristo, no lo está haciendo con el hermano, con X hermano. Lo está haciendo con Dios mismo y se está metiendo con el Dios de los cielos. Oiga, porque le dijo el Señor, y le dijo el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga como le dijo, yo soy Jesús. Pablo pensaba que estaba persiguiendo a X personas, a los cristianos que andaban allí, pero no se daba cuenta que esos hombres los andaba el Dios de los cielos. Dios andaba con ellos y Dios los defendía a ellos, ¿sabes? Porque Dios le dijo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabe? Pues es que yo digo, hermano, aquellos que se meten con la iglesia de Cristo, ¿sabe? Están metiendo en un lugar equivocado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es del hombre, esta casa no es de los hermanos, esta casa es de Dios, porque Él ha permitido que esta puerta se abra para que usted y yo vengamos a comer palabra de Él, para que usted y yo vengamos a darle a Él la adoración que Él se merece. Dios no necesita que usted le adore. Dios se merece, que es diferente, que usted y yo le adoremos. Dios se merece toda la adoración, ¿sabe? Por eso, hermano, cuando nosotros tengamos alguna dificultad, algún problema, todo debemos de dejarlo y ponerlo siempre en las manos de
de Dios para que sea Dios peleando por nosotros. Siempre Dios va a pelear por su pueblo. Siempre, hermano, Él va a pelear por usted y por mí. Siempre Él es así. Y dice, bendito Dios, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga, qué peligroso, hermano. Por eso nosotros tenemos que poner cuidado a todo lo que pasa alrededor de nosotros, ¿sabe? Y aunque a veces nosotros nos sentimos angustiados por cualquier cosa, hermano, tenemos que pensar que Dios siempre está en el asunto de nosotros. Dios siempre va al frente de nosotros. Él no nos va a dejar solos ni un momento, ¿sabe? Porque, ¿sabe? Él defendía a su pueblo. Como lo defendió antes, nos va a defender siempre a usted y a mí. Dice el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oiga Dios, hermano, cómo amaba a Pablo, aún siendo Pablo perseguidor de su iglesia. Cómo era Pablo de tremendo, pero Dios en su gran misericordia había escogido a Pablo, hermano, ¿sabe? Lo escogió, ¿sabe? Porque Pablo fue un hombre después. Usted ya sabe la historia de él, hermano. Así como nosotros éramos, hermano, antes, hermano, cuando nosotros estábamos sin Cristo, ¿sabe? Pablo perseguía las iglesias. Pablo no quería a los cristianos. Y lo mismo éramos nosotros, hermano, porque Pablo no quería a Dios, porque era Dios en los cristianos. Nosotros cuando rechazábamos la iglesia de Cristo, estábamos rechazando al Dios de los cielos, hermano. Pero un día Dios en su misericordia lo alcanzó a usted y me alcanzó a mí. Usted pregúntese y diga, ¿dónde Dios me alcanzó? Y siempre diga al Señor, gracias por ese día hermoso que me alcanzaste. Yo siempre le digo al Señor, gracias por ese día que tú llegaste a buscarme. Amén, gloria a Dios. Porque es Dios, hermano, el que nos alcanza a nosotros. Es Dios que nos busca a nosotros, hermano. Nosotros quizás no queremos nada, no queríamos nada de Dios. Pero un día Dios llegó a su vida. Un día Dios nos alcanzó en su misericordia. Y ahora nos tiene en este lugar. ¿Sabe lo que éramos antes usted y yo? Ahora ya no lo somos porque un día Cristo entró en usted y yo en mí. Así como llegó ese día a la vida de Pablo, ¿sabe? Dios, hermano, no vio lo que usted y yo hacíamos. Dios, hermano, no vio eso. Dios llegó, hermano, en el momento que Él quiso llegar a su vida, ¿sabe? En el momento que Él quiso, porque mire, Pablo no andaba en busca de Dios, no andaba en busca de una iglesia. Él no quería nada de Dios, ni entendía, quizás no sé cómo tan profundo lo de Pablo, pero lo que yo sí sé, que en ese momento Pablo no andaba en busca de Dios, mas Dios llegó y lo alcanzó, dice. Mas Dios llegó y se le llevó en el camino donde él iba caminando buscando hacer la maldad. Ese día Dios lo alcanzó, porque Dios no está viendo, hermano, lo que nosotros hacemos, ¿sabe? Dios es un Dios de misericordia y en su gran misericordia lo alcanzó a usted y a mí. Así como lo hizo con Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros por misericordia, nosotros le servimos al Rey. Amén, amén. Y así pasamos al versículo 26 del mismo 9, donde dice, Saulo en Jerusalén. Oiga, hermano, todo lo que pasó. Ya hablamos de la conversión de Pablo. ¿Cómo lo alcanzó Dios? Dice que un resplandor, una luz del cielo. Esa luz del cielo era Dios. Era Dios cuando lo alcanzó a él. Cuando usted vino a Cristo, fue Dios. Fue la luz de Cristo que le alumbró su mente, sus pensamientos, su corazón. Y esa luz es la que ahora nos tiene parados en este precioso lugar. Bendito Dios. Pablo perseguía una herejía, pero perseguía a Dios mismo, ¿sabe? Pero un día, ¿sabe? Dios lo alcanzó y él entendió, porque obedeció a esa voz que le salió en medio de ese camino. Dice el versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, dice Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Oiga,
Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos de Dios, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque ya sabían cómo era él, porque le conocían su vida pasada, porque sabían que era un hombre tremendo, terrible, malo, hermano. Sabían perfectamente que Pablo no les quería a los discípulos. Él no los quería, él los odiaba, ¿sabe? Porque él cuando lo buscaba, no lo buscaba para algo bueno, lo buscaba, hermano, para llevarlos presos a las cárceles, para azotarlos, para castigarlos. Para eso buscaba Pablo a los hijos de Dios, a los discípulos en ese tiempo. Pero todos le tenían miedo. Dice que no creyendo que fuese discípulo, no le creían a Pablo, hermano. Estaba bien difícil que le creyeran, porque sabían que Pablo, hermano, era un hombre que podía mucho allí donde él estaba, ¿verdad? Tenía permiso de los gobernantes de ese lugar para hacer todo lo que hacía. Cuando llegó a Jerusalén, hermano, que quiso juntarse con los apóstoles, ellos le tuvieron miedo. Así dice el versículo 26. Ellos le tuvieron miedo porque sabían la clase de persona que era Pablo. Ahora vamos, ¿cómo usted, hermano, bendito Dios, cómo hemos hecho nosotros para que la gente crea a nuestro evangelio? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la gente, aquellos que nos han conocido en el pasado, crean a nuestro evangelio? ¿Sabe por qué es importante, hermano, bendito Dios, saber y entender que nosotros, lejos de Cristo, también éramos personas malas, hermano? Malos porque nosotros sin Cristo Jesús, todos hacemos cosas malas, todos hacemos cosas que a Dios no le agradan, no hacemos nada bueno. Pero dice que Pablo dice en el versículo 27, entonces Bernabé dice, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo era Damasco. Oiga, dice que Bernabé lo tomó de la mano y lo trajo a los apóstoles. Y Bernabé fue el que habló con todos y les dijo, pues Pablo encontró al Señor en el camino, y a Pablo ya Dios lo alcanzó en su misericordia. Y quizás empezaron a hablar de cómo había acontecido todo, ¿sabe? Era necesario, hermano. Por eso es necesario que nosotros como iglesia de Cristo, hermano, por eso es muy necesario el testimonio de nosotros, hermano, para que los que están allá afuera, hermano, bendito Dios, puedan ver a Dios en usted mismo, puedan ver a Dios en usted, en mí. Tenemos que ver que la gente vea al Cristo reflejado en su rostro y en el mío. Nosotros tenemos que dar testimonio del Dios de los cielos. Allá afuera, donde estemos, donde andemos, en el trabajo, donde quiera, tenemos que dar testimonio que usted y yo somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Para que la gente crea en usted y crea en el evangelio de Dios. Porque no se trata que crean solo en usted. Tenemos que dar a entender a la gente que somos verdaderos hijos de Dios, para que la gente por su testimonio vayan creyendo que ese Dios tan grande y poderoso perdona aún al más vil pecador. A usted y a mí nos ha perdonado el Señor. A usted y a mí Dios nos sacó de Egipto, de ese Egipto de pecado. De ahí nos sacó el Señor y nos ha traído a sus atrios, a sus brazos. Ahora nosotros le servimos al Dios de los cielos. Pero es importante, hermano, es importante que nosotros, hermano, aprendamos a conocer al Dios de los cielos en verdad. Que sea Dios en nosotros, que sea el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que sea el Espíritu Santo ayudándonos para poder hacer todo conforme Dios quiere. Porque el evangelio no es como a mí me gusta, como yo quiero. El evangelio tenemos que vivirlo como dice la palabra del Señor. Así como a mí me gusta sería fácil, pero yo tengo que hacerlo como Dios dice. Dice la palabra del Señor: ser imitadores de mí como yo de vuestro Padre. Usted tiene que buscar el rostro de Dios. Usted y yo tenemos que ser como Cristo es. Eso no es fácil, pero así dice la Biblia. Así dice la Biblia, que para llegar al cielo usted necesita tener la mente de Cristo Jesús. No la tenemos, no. Tenemos que buscar tener la mente de Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús sea reflejado en mí y en usted. Que la gente vea que usted de verdad
ha cambiado. Que la gente vea que usted y yo, de verdad, nos hemos entregado al Dios de los cielos, ¿sabe? Cuando Cristo llegó a su vida, ¿sabe? Cuando usted recibió a Cristo Jesús, usted hizo un pacto con Dios, no lo hizo con el hombre. Usted y yo lo hicimos con Dios y Dios estuvo ahí presente. Dios estuvo ahí presente cuando yo recibí a Cristo. Y quizás yo no quería, pero ese era el día que Dios eligió para usted y para mí. Cuando Dios llegó a mi vida, hermano, cuando yo me reconcilié, porque yo hablo de ese tiempo, no cuando yo comencé, cuando yo me reconcilié con Dios, ese día Dios me alcanzó a mí. Porque de ese día para acá voy para 12 años, casi creo, ya no recuerdo, pero llevo varios años, hermano, 11 quizás, que desde ese día mi vida cambió. Y la suya también, porque cuando Dios llega a la vida de las personas, en verdad, empezamos a dar frutos de arrepentimiento. Y los frutos de arrepentimiento no se ven en la falda larga. Eso es una forma de vestirnos y es importante, no digo que no, pero los frutos más grandes están acá en el corazón. Ahí están los frutos que solo Dios los ve. Amén. Y eso es bien importante, hermano, muy importante. Bendito sea el nombre de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice en el camino, en el mismo 27, al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Oiga, ya Bernabé había oído a Pablo hablar de Dios. Ya Bernabé ya no vio que Pablo siguió molestando a los cristianos. Ya Bernabé vio que Pablo había hecho un cambio en su vida. Ya Bernabé estaba abogando por él, porque estaba viendo el testimonio de Pablo. Estaba viendo que Pablo ya había cambiado. Estaba viendo que Pablo ya no era el mismo tremendo. Estaba viendo la vida nueva de Pablo. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Usted y yo, hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo sé que nosotros, hermano, esta iglesia, hermano, bendito Dios, está caminando, hermano, como Dios quiere que camine. Pero cada día Dios nos pide más y más. Amén. Más y más que nosotros, hermano, tenemos que avanzar. Cada día un poquito más. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le fallamos al Señor nosotros. Y nosotros tenemos que estar limpitos, hermano, por dentro y por fuera. Para que cuando nos sorprenda la muerte, usted y yo, hermano, estemos listos y preparados para irnos con Cristo Jesús. Que no haya nada que nos detenga para ese encuentro con nuestro Dios. Que no haya nada que nos estorbe para estar allá junto con nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo la palabra. Dice, en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba de nuevamente en el nombre del Señor. Y el Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Oiga, hermano, después que Pablo, hermano, perseguía a los cristianos y hacía todo lo que hacía, oiga, y después dice que a él procuraban matarle, porque empezó a hablar de Cristo Jesús. Oiga, hermano, la Biblia, la palabra del Señor tiene de todo, hermano, ¿sabe? Antes él hizo eso con los cristianos. Y él sabía quizás que podía pasarle a él. Pero cuando Dios lo alcanzó, hermano, Dios le dio fuerza. Amén. Dios lo hizo fuerte, valiente, ¿sabe? Lo preparó porque lo llevó 3 días, ¿verdad? Sin comer ni beber nada. Lo preparó, hermano, y sabe. Y después Pablo salió lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de valentía, de fuerza, para enfrentarse a todo lo que le venía. Porque dice que él inmediatamente empezó a predicar la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que y hablaba de nuevamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Oigan, ya no lo querían a Pablo, hermano, porque él se había hecho cristiano. Ya no le querían porque él hablaba en el nombre de Jesús. Los cristianos, hermano, el verdadero cristiano, hermano, va a tener pruebas, va a tener enfrentamientos con muchas personas, ¿sabes? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos a predicarle al presidente? ¿Qué pasaríamos si llegáramos allá a las asambleas a predicarle a aquellos hombres grandes que están ahí dentro de las presidencias, hermano? Yo creo que nos sacan para afuera. Nos echan para afuera, hermano, porque no nos van a querer a nosotros, hermano.
porque los hijos de Dios, cuando nosotros de verdad somos hijos de Dios, hermano, vamos a tener muchos problemas, muchas dificultades. Esto pasaba en ese tiempo y está pasando ya. Ya está pasando, hermano, ¿sabe? Porque, ¿sabe, hermano? La palabra del Señor fue ayer, es hoy y será mañana. Y será, hermano, al final de todo cristiano, cuando nosotros un día, hermano, ya estemos en los reinos de los cielos. Allí ya no va a haber sufrimiento para la iglesia de Cristo Jesús. Pero mientras estemos acá en la tierra, hermano, nos va a pasar de todo, hermano, bendito Dios. Pero usted y yo le hemos creído al Dios poderoso. Pero usted y yo sabemos que estamos en la mano del Rey. Que aunque venga lo que venga, Dios va en medio delante de nosotros. Él nunca nos ha dejado solo, sabe, hermano, Él nunca nos ha dejado ni nos va a dejar solos, sabe. Cuando usted se dispone para Cristo Jesús, usted está protegido, usted ya no está solo, usted tiene un problema, sabe, usted ya no está solo, usted tiene quien pelee por usted, sabe. Yo me alegro cuando veo que Dios siempre va delante de nosotros, hermano. Y la palabra del Señor dice que usted y yo no estamos solos, ¿sabe? Porque le dijo Jesús a los discípulos, me voy, le dijo, pero no os dejaré solo, mandaré al Consolador con ustedes, ¿sabe? Por eso es necesario que nosotros, hermanos, aprendamos a conocer lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano, ¿sabe? Por eso es necesario conocer, hermano, y saber y entender que como cristianos nosotros, el que nos consuela, el que nos da fuerza, el que nos ayuda a seguir adelante entre pruebas y dificultades, se llama Espíritu Santo. Y hay de aquel que no quiere tenerlo, que no quiere esa búsqueda grande con el Espíritu Santo, porque sabe, cuando Jesús le dice a los apóstoles, me voy pero no os dejo solo, enviaré el Espíritu Santo, el Consolador con ustedes, sabe, les estaba dando una promesa y ahí está el Espíritu Santo, en medio de nosotros está, porque es el Espíritu Santo el que a usted le mueve para este lugar, es el Espíritu Santo el que nos permite hablar de Él, el Espíritu Santo el que nos llena de su gracia, de su fuerza, de su valentía, que nos da ese gozo y que nos da ese anhelo de poder seguir adelante, ¿sabe? Cuando el Espíritu Santo llega a su vida, usted se da cuenta que ya no está solo. Cuando el Espíritu Santo llega, usted sabe y entiende que ya no está solo y que si morimos hoy, sabemos para dónde vamos. Pero eso Dios es el que nos da a nosotros ese entendimiento. Por eso es necesario leer y comer palabra todos los días para poder entender qué es lo que tengo que hacer yo y qué voy a entender yo también. Si yo no entiendo, no puedo leer la Biblia o no quiero, es importante leer palabra del Señor. Es importante que la iglesia de Cristo lea palabra de Dios todos los días, hermano, todos los días, porque así como su estómago siente necesidad de comida material, su alma, su espíritu necesita el alimento espiritual. Para poder sobrevivir, el cristiano, hermano, tiene que comer todos los días palabra del Señor. El cristiano que no come palabra del Señor se va muriendo despacio va muriendo, y no físicamente, sino espiritualmente. Y cuando nosotros podemos ver, ya no somos nada, no nos da ganas de nada, ¿sabe? El cristiano que no se congrega es porque todavía no ha conocido las fuerzas que da el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dice en el libro de los Hechos, le dijo Jesús a sus apóstoles que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa, ¿sabe? Y esos hombres esperaron la promesa. Dice que parados ahí, hermano, ahí donde estaban en Jerusalén, ahí, hermano, ahí llegó la promesa del Espíritu Santo. Dice que cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, dice que todos los que estaban ahí fueron llenos de esa promesa del Espíritu Santo. Esa promesa del Espíritu Santo que llenó los apóstoles está con usted y conmigo. Esa promesa del Espíritu Santo es la que nos ha guardado y nos ha fortalecido hasta este precioso
precioso momento, porque Dios nos mandó ese precioso consolador. Dice la palabra del Señor, cuando supieron estos, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron para Tarso. Pero luego nosotros vamos a regresar al versículo 20 del mismo 9. Dice la palabra del Señor, versículo 20 del mismo capítulo 9. Dice que Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios. Oiga lo que hizo Pablo después de que Pablo estuvo persiguiendo a los cristianos de ese entonces, hermano. Oiga lo que hizo Dios en la vida de Pablo, porque Dios fue el que alcanzó a Pablo. Porque Dios fue el que se le atravesó en el camino a Pablo. Dice que lo rodeó una luz. Esa luz era Dios mismo, era Cristo Jesús, que lo alcanzó en el camino. Y oiga lo que hizo ese día, porque a partir de ese momento, Pablo no esperó 1 mes, 2 años para cambiar su vida con Cristo. Desde ese momento le dijo Pablo a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice que en ese momento, ¿sabe? Pablo le cambió todo, hermano. De ese momento le cambió la mente, le cambió el corazón. Él no estuvo esperando, voy a esperar que mi mamá se convierta, voy a esperar que pase esto, 1 año, 2 años. No, él inmediatamente dice que oyó la voz y obedeció a Cristo. Él oyó y obedeció. Eso tengo que hacer yo. Si yo escucho palabra del Señor, ya estoy oyendo. ¿Qué me falta? Empezar a obedecer a la voz de nuestro Dios. Dice que él oyó la voz y empezó a obedecer. Empezó a hacer lo que Dios le dijo. ¿Sabe? Empezó a hacer lo que Dios le mandaba. Bendito Dios. Dice en el 21, 9:21. Todos los que le oían dicen que estaban ¿qué? Atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Oiga, lo que decían de Pablo, ¿no es este el que hacía aquello? ¿No es este el hombre que mataba y estorbaba y arrastraba y encarcelaba a los cristianos? ¿Y qué hace ahora quizás, verdad, en este lugar hablando de ese Dios? La gente se quedó admirada en ver lo que Pablo estaba haciendo. Pero la gente lo que no sabía es que ese Pablo había sido alcanzado por el mismo Espíritu de Dios. Porque fue el Espíritu de Dios el que entró en Pablo inmediatamente y lo transformó. ¿Sabe? Todos podemos, hermano, transformar nuestras vidas cuando nosotros disponemos y queremos servirle al Dios de los cielos. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que entre en nosotros. El día que nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él nos dirigiera, ese día entró en nosotros. Y empezó Dios a tratar con nosotros porque no ha sido fácil, pero hemos soportado con la ayuda de Él. Y dice que todos los que le oían estaban atónitos, estaban admirados. ¿Cómo dijo la gente cuando usted se convirtió a Cristo? ¿Cómo dijeron sus vecinos de sus alrededores cuando usted se convirtió a Cristo? ¿Cómo dijo su ex familiar cuando usted se convirtió a Cristo? Oiga, la gente se queda admirada cuando ven los cambios en nosotros. La gente se queda admirada cuando dicen, y esta mujer no es aquella mujer que hacía esto, que hacía lo otro. No es aquella mujer adúltera, pecadora y borracha y todo eso. No es esa mujer la que está haciendo eso. Por eso usted y yo tenemos que empezar a dar frutos de arrepentimiento. Por eso usted y yo tenemos que empezar a dar frutos de verdaderos hijos de Dios. Para que aquellos que están afuera vean que Dios de los cielos puede cambiar y puede transformar aún al más perverso y al más pecador. Dios tiene poder para transformar al más perverso. Dios tiene poder para transformar al drogadicto, al pandillero, al ladrón, al adúltero, al fornicario, al borracho y a todos aquellos hermanos, aquellos que hacen brujería. Dios tiene poder para cambiarlo, ¿sabe? Si Dios cambió y transformó a Pablo y transformó su vida y la mía, Dios tiene poder para seguir transformando todas esas personas que aún no han creído en el poder de Dios. Porque yo digo siempre, es el poder de Dios el que nos ayuda. Es la misericordia y la gracia de Dios que nos transforma. Porque yo en mi carne no quería volver a Cristo.
Yo no quería regresar a Cristo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que el camino de Dios no era fácil. Porque yo decía que el camino de Dios, hermano, no iba a poder yo hacer las cosas como Dios quería. Porque para mí, cuando yo vine a Cristo la primera vez, ¿sabe? Yo sabía que el evangelio no era un juego, no era un pasatiempo. ¿Sabe? El caminar en el evangelio es un propósito que debe tener todo cristiano. Llegar un día a los reinos de los cielos, ¿sabe? El evangelio, hermano, no es solo por vista. El evangelio es un propósito. Es una relación entre usted y Dios, entre yo y Dios. Es algo que tenemos que vivirlo, no solo una hora. El evangelio yo tengo que vivirlo 24 horas del día para poder llegar a los reinos de los cielos. Porque si yo me descuido un momento, hermano, y si en ese momento yo me muero por una cosita tan pequeña, podemos perder esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado a todos. Dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente le estaba costando creerle a Pablo, hermano. A la gente le estaba costando creerle porque Pablo toda la vida ha sido un hombre, hermano, que servía mucho, que él creía y defendía mucho su fe judía cristiana. Era un hombre que defendía mucho el judaísmo, dice la Biblia. Él defendía mucho, hermano, todo eso que había vivido de por vida, ¿sabe? De por vida Pablo había vivido en esa religión judía que él tenía. Y defendía él su religión. Por eso usted y yo tenemos que defender la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que defender, hermano, lo que Dios nos ha dado en su misericordia para poder conocer, hermano. Porque por su gran misericordia hemos conocido nosotros la palabra del Señor. Por su gran misericordia nosotros estamos en este lugar, ¿sabe? Tenemos que defender la palabra del Rey, hermano. Que nadie nos estorbe y que nadie nos saque a nosotros. Gloria a Dios. Que nadie nos saque a nosotros de lo que el Dios de los cielos nos ha enseñado. A mí nadie me va a sacar, hermano, ¿sabe? Yo ya anduve por muchos lugares. Dios me ha permitido, quizás, por muchas razones. Después yo he entendido por qué Dios me ha permitido muchas cosas. Porque he aprendido a conocer, hermano, bendito Dios, muchas cosas diferentes. Pero hasta aquí Dios me ayudó y me va a seguir ayudando. Porque yo no le acepto a nadie lo que no está en la palabra. Yo no le voy a aceptar a nadie que me diga algo que no está en la Biblia. A mí que me lo tiene que mostrar con Biblia. Porque en la Biblia está todo lo que tengo que hacer, lo que no debo hacer. Está cómo debo alimentarme y lo que no debo comer. Está todo, cómo debo caminar. Está todo, hermano, para que nosotros no nos perdamos. Por eso es importante que nosotros sigamos como estamos. Y si la gente dice que nosotros como cristianas, hermanos pentecostales, estamos locos, que diga lo que quiera la gente, que diga lo que quiera el mundo entero, y no nos preocupemos si nosotros o si usted aquí está, que somos poquitos que la iglesia aquí. No se preocupe, usted no le sirve a la multitud, usted le sirve al Dios de los cielos. Usted no le está sirviendo a nadie de allá afuera, usted le sirve al Dios poderoso y Él se encarga de lo demás, ¿sabe? A mí no me interesa lo que la gente diga, ¿sabe? Un día me sacaron de una iglesia, hermano, porque yo me gusta orar y cuando yo oro no hablo calladito, yo grito cuando oro. Y por eso no le gustaba al pastor donde estábamos, ¿sabe? No le gustaba un día. Yo me retiré por eso, pero hablé con él. Y yo le dije a él, un hombre que es letrado, es licenciado, tiene 3 títulos, es maestro, es de todo. Él pensaba que porque él era muy letrado sabía todo. Y yo le dije, con respeto, yo le dije a él, ¿sabe qué? Usted a mí no me va a cambiar, ¿sabe por qué? Lo que yo tengo me lo ha dado el Dios de los cielos. A mí no me lo dio un libro ni una teología. A mí me lo ha enseñado el Dios Todopoderoso. ¿Sabe cómo yo hago? Le digo yo, voy de rodillas a Él y Él me ha enseñado a mí. Él me ha enseñado cómo debo hablar, porque hasta eso tenemos que aprender nosotros como cristianos, aprender a hablar y a defendernos también, hermanos, con palabras nosotros sin ofender a nadie, ¿sabe? Dios nos enseña todo a nosotros, pero que nadie nos saque a nosotros de lo que Dios nos ha dado, y tenemos que defender la palabra del Señor. Pero de todas las cosas
Tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo, porque lo que viene para el pueblo de Dios no va a ser fácil, hermano, no va a ser fácil. Y aquel que todavía no se está dejando guiar por el Espíritu Santo, podemos fracasar, hermano, podemos quedarnos a medio caminar, ¿sabe? Ya Dios lo alcanzó en su misericordia, ya Dios lo trajo a este lugar. Ahora tenemos nosotros que tener esa búsqueda con Dios, porque el Espíritu Santo es una búsqueda que tiene que tener todo cristiano. El cristiano que no tiene Espíritu Santo está muerto espiritualmente. El cristiano que no tiene Espíritu Santo no siente deseo de congregarse. El cristiano que no tiene Espíritu Santo no le importan las almas. El cristiano que no tiene Espíritu Santo se va a quedar en aquel día. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Así dice la palabra del Señor. Y Dios a usted y a mí nos ha levantado como atalayas, hermano. Usted y yo somos atalayas en la tierra, que tenemos que dar nosotros lo que Dios ya nos dio. Nosotros estamos en el camino. Démosle a otros lo que Dios nos ha regalado a nosotros también. Por eso es necesario que la iglesia de Cristo, hermano, sepa para dónde va caminando, sepa lo que Dios quiere que yo haga, ¿sabe? Dios nos va a ayudar, Dios nos va a defender, ¿sabe? Bendito sea el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 22, dice, pero Saulo dice mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Oiga, lo que hizo Pablo, se esforzaba, hermano. Eso es lo que tengo que hacer yo, ¿sabe? Que nada nos quite a nosotros, hermano, el poder servirle a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Que nada nos quite a nosotros, hermano, el poder venir a adorar a nuestro Rey. ¿Sabe? Dice que Saulo más se esforzaba. Cuando Pablo veía, hermano, todas aquellas cosas, hermano, ¿sabe? Él más se esforzaba para dar más testimonio delante de todo aquel pueblo, delante de los grandes, de aquellos hombres que fueron sus jefes, quizás, me imagino, que aún, hermano, bendito Dios, aún delante de ellos, él se esforzaba por demostrarles quién era Dios, porque él quería que ellos conocieran al Dios de los cielos, ¿sabe? Él quería que ellos conocieran la palabra del Señor, porque Dios lo levantó para eso a Pablo. Dios lo levantó para que fuera luz en medio de aquellas tinieblas. Dios levantó a Pablo, hermano, lo sacó de aquella inmundicia donde Pablo estaba, para que él fuera luz en medio de tanta tiniebla, ¿sabe? Dios, hermano, no nos ha levantado a usted y a mí por gusto. Dios no nos ha levantado para que estemos durmiendo, para que estemos sentados, ¿sabe? Dios nos ha levantado para que usted le sirva al Dios de los cielos, ¿sabe? Pero ¿cómo le vamos a poder servir a Dios, hermano? Usted y yo le vamos a poder servir a Dios cuando nos llenemos de la gracia del Espíritu Santo. El día que nos llenemos más y más de Él, vamos a tener ese anhelo, esa fuerza, ¿sabe? Porque yo me gozo cuando hay una vigilia, ¿sabe por qué? Me gustan mucho las vigilias, ¿sabe? Aunque a veces el cuerpo no quiere, hermano, pero el alma sí quiere. El alma, el espíritu sí quiere de nosotros, porque cuando nosotros le hemos dejado entrar al Espíritu Santo en nosotros, ya no somos nosotros. Y esas vigilias son las fiestas para el cristiano, hermano. Esas vigilias son las fiestas para el cristiano verdadero. Pero para aquel que no viene a vigilia, ese cristiano está muerto espiritualmente. Ese cristiano no está vivo, hermano. Ese cristiano necesita reconciliarse con Dios y nacer de nuevo para empezar a dar frutos, pero frutos de cristiano, ¿sabe? Porque tiene que ser el cristiano así, porque Cristo tiene que estar reflejado en la cara, en todos nosotros, hermanos, ¿sabe? En nosotros tiene que estar la mente de Cristo Jesús, ¿sabe? El reflejo de Cristo Jesús en nosotros. ¿Cómo va a ser? Dando un buen testimonio. ¿A dónde? Donde quiera que andemos. ¿Cuándo? Las 24 horas del día. Que no se nos olvide que un día recibimos a Cristo Jesús. Que no se nos olvide que cuando nosotros hicimos
un pacto con Cristo Jesús, Él estuvo en el asunto. Él estuvo ahí a la par suya y Él escuchó lo que usted dijo y lo que yo dije también. Y sabe, a partir de ese día, usted y yo somos nuevos en Cristo Jesús. ¿Sabe? No nos preocupemos lo que dice la gente, mi hermano, porque la gente puede decir un montón de cosas, que usted y yo éramos, que usted era, que yo era. No interesa, no importa. Lo importante es lo que dice el Dios de los cielos. Usted y yo sabemos hasta dónde Dios nos ha traído. Usted y yo sabemos lo que hemos pasado. Usted y yo sabemos lo que Dios ha hecho con su vida y con la mía. Hemos sufrido, pues Dios lo ha permitido, hermano. Dios nos va a probar a nosotros de una y de otra forma, hermano, para ver qué tan fuertes estamos en los caminos de Él. Para ver si usted y yo, hermano, podemos dominar el yo de nosotros. Ese yo de nosotros que nos sale a veces, que ya no se nos vuelva a salir. Si ese nos salió hace una hora, que ya no más. Que nosotros seamos como Cristo Jesús. Como Cristo Jesús. Que nosotros tenemos que aprender a ser humildes, en verdad de corazón. En verdad, cuando nosotros le pedimos al Señor, queremos ser humildes, que sea de verdad, que no sea de frente a labio. Y Dios nos ayuda. Y Dios nos va a ayudar, ¿sabe? Aguantar no es fácil, pero es bonito al final. Tenemos victoria, tenemos bendiciones muy grandes, ¿sabe? Pablo, hermano, se expuso después de que él conoció a Cristo Jesús a todo lo que le llevó a Pablo. Usted conoce la vida de Pablo. Después que él fue cristiano, tuvo muchas dificultades, tuvo muchos problemas, hermano, pero ahí estuvo Dios y el problema de él. Porque Dios nunca lo dejó solo. Así que nosotros sigamos adelante sirviéndole al Dios de los cielos, hermano, y no nos preocupemos lo que la gente diga, ¿sabe? Cuando yo comencé en Cristo, hubieron muchas cosas, hermano. Hubieron por ahí algunas personas que se alejaron de mí, dijeron muchas cosas. A mí no me interesaba porque ese día Cristo me alcanzó. Y Cristo me alcanzó y sabe, hasta este momento yo no me he apartado de Él, sabe. Y no me ha dejado nunca sola, siempre ha estado conmigo. Ahí está con usted también, sabe. Cuando Dios alcanzó a Pablo, hermano, no lo alcanzó por bueno. No lo alcanzó por bueno, sabe. Dios en su gran amor y misericordia alcanzó a Pablo y después Pablo fue un gran hombre en las manos del Dios de los cielos. Así somos nosotros ahora, mujeres y hombres con Cristo Jesús. Mujeres y hombres, hermanos, que estamos siendo capacitadas por el Espíritu Santo, porque lo que viene para el pueblo de Dios, si no nos paramos bien, si no le damos permiso al Espíritu Santo que entre en nosotros, no vamos a poder vencer. Es necesario que como cristianos empecemos a llenarnos del poder del Espíritu Santo. Llenémonos todos los días para poder vencer. Cuando nosotros hablamos de vencer, hermano, estamos hablando de vencer cualquier dificultad, por grande, por pequeña. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a vencer, hermano. Vamos a vencer porque Dios es Dios de dioses, Señor de señores, y es el todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Dios le bendiga grandemente. Solo pensemos eso, que Pablo fue alcanzado en el camino y que él no iba